y en la última clase del curso veremos los servicios ecosistémicos en el marco del Antropoceno. Cuando hablamos de Antropoceno, nos referimos entonces a esos cambios detectables en la biosfera resultantes de la actividad humana. En este marco, cabe recordar que de una forma u otra la humanidad está convirtiéndose en un agente activo y autoconsciente en el manejo de su propio sistema de soporte vital. Está claro que todos los seres vivos transforman su ambiente en mayor o menor medida. Lo importante es la magnitud de las transformaciones que tiene sobre la biosfera la actividad humana, ¿sí? Cosa que también han hecho otros seres vivos, como por ejemplo las cianobacterias que modificaron la composición de gases en la atmósfera a nivel planetario. Ahora, ¿cuál es nuestra singularidad? Bueno, la singularidad como especie puede estar asociada a que somos conscientes de estas transformaciones y a que podemos proyectar los efectos de las mismas sobre nuestras vidas. En forma esquemática, identificamos 4 momentos históricos en relación a la magnitud de estos cambios a nivel planetario. El primero se denomina Antropoceno temprano y comienza con la expansión de la actividad agrícola y la deforestación. Otro hito importante resulta del descubrimiento de América, luego la Revolución Industrial y finalmente desde 1950 en adelante lo que conocemos como la Gran Aceleración. Fijémonos ahora en relación a la magnitud y velocidad de estos cambios. Veamos, entre 1800 y el año 2000 la población mundial se multiplicó por 6, la economía por 50 y el uso de energía por 40. Todo esto entonces determinó un aumento exponencial del CO2 en la atmósfera. Ahora, desde 1960 en adelante, el número de vehículos de motor pasa de 40 a 700 millones. El número de habitantes urbanos crece y cada vez hay más personas viviendo en ciudades que en el campo. Estos son algunos datos para que consideremos que en el curso de este medio siglo los seres humanos han transformado los ecosistemas mundiales más rápida y ampliamente que en ningún otro periodo histórico. Estas transformaciones han producido cambios en distintos componentes de la biosfera que son detectables y cuantificables. Reconocer esto es muy importante. Es decir, no estamos hablando de posibles efectos, de posibles cambios. Por el contrario, estamos hablando de modificaciones cuantificables a escala planetaria. Les enumero algunas de ellas ahora. Por ejemplo, la aparición de materiales manufacturados en los sedimentos, como puede ser aluminio, plástico y hormigón, la alteración sustancial de los ciclos del carbono, el nitrógeno y el fósforo, todo esto está documentado, ¿sí? El incremento en la temperatura de 0.6 grados a 0.9 desde 1900 al presente, el incremento en el nivel del mar, que ha ido de un 3.2 más o menos 0.4 milímetros al año desde 1993 a 2010, y la tasa de extinción de especies muy por encima de las tasas de referencia desde 1500 y que continúa en aumento, y las invasiones biológicas, que generan cambios sobre las composiciones y estructura y funcionamiento de las comunidades. En concordancia con los valores culturales dominantes, con nuestra cosmovisión, hemos desarrollado argumentos en pro de la conservación, enfatizando en la provisión de servicios ecosistémicos que son necesarios para nuestra supervivencia. Bueno, veamos detalladamente entonces cuáles son estos servicios ecosistémicos. Se clasifican en servicios de provisión, que incluyen los productos o bienes tangibles que se obtienen de los ecosistemas y que en su mayoría presentan un mercado estructurado, como es el alimento, agua, fibra, madera, recursos genéticos. Tenemos también servicios de regulación. Aquí se incorporan a los servicios relacionados con los procesos ecosistémicos y con su aporte a la regulación del sistema natural, regulación climática, la purificación del agua, el control de inundaciones, entre otros. Tenemos también servicios culturales. Se denominan así aquellos servicios no materiales que el hombre obtiene de los ecosistemas a través del enriquecimiento espiritual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, la recreación y el disfrute estético. Estos servicios están muy ligados a valores humanos, a su identidad y su comportamiento. Y luego tenemos servicios de base o de soporte. Estos incluyen a los servicios necesarios para el funcionamiento de los ecosistemas y la adecuada producción de los servicios ecosistémicos. Y en este caso estamos hablando de ciclado de nutrientes, formación del suelo y productividad primaria. Tengan en
cuenta que la valoración social de estos servicios va a estar relacionada con el bienestar relativo que estos proveen al satisfacer las necesidades de las sociedades humanas, que pueden ser necesidades tan básicas como la alimentación o más prescindibles como la recreación. Otro aspecto importante a considerar es que los beneficios de estos servicios operan a escala local, regional y global. Por ejemplo, la recolección de fibra o alimentos pueden ser utilizadas por los pobladores de una comunidad, es decir, están operando a nivel local. O estos alimentos pueden ser comercializados a otra región, y en ese caso estamos hablando de que operan a nivel regional, o la importancia de la vegetación en el ciclo hidrológico y la absorción de CO2 hace que estos servicios operen a escala global. Esto lo habíamos visto un poco cuando trabajamos con las áreas protegidas y bueno, en el contexto más general de los servicios ecosistémicos funciona de la misma manera. En lo que resta de la clase, les voy a presentar un breve resumen del documento Evaluación Ecosistémica del Milenio. Este informe se elaboró en el marco de un programa de trabajo internacional diseñado para brindar información a los responsables de toma de decisiones y al público en general, brindando información científica acerca de las consecuencias de los cambios en los ecosistemas sobre el bienestar humano. Es por eso que resulta pertinente como clase final del curso. ¿Cuál es la principal conclusión de este documento? Bueno, de la que en los últimos 50 años los seres humanos han transformado los ecosistemas más rápida y extensamente que en ningún otro periodo de tiempo comparable de la historia humana, y que esto ha sido en gran parte para resolver rápidamente las demandas crecientes de alimento, agua, madera, fibra y combustible, y que esto ha generado también una pérdida considerable y en gran medida irreversible de la diversidad de la vida sobre la Tierra. El informe plantea también que los cambios realizados en los ecosistemas han contribuido a obtener considerables beneficios netos en el bienestar humano y el desarrollo económico. Sin embargo, plantean que estos beneficios se han obtenido con crecientes costos consistentes en la degradación de muchos de los servicios de los ecosistemas, un mayor riesgo de cambios no lineales y la acentuación de la pobreza en algunos grupos de personas. Plantean también que si no se aborda estos problemas, harán disminuir considerablemente los beneficios que las generaciones venideras podrán obtener de los ecosistemas. Una aclaración primero, tengan en cuenta que este informe es de 2005, no obstante, lamentablemente, las tendencias se mantienen, motivo por el cual resulta actualizada de cualquier manera esta información. Bueno, hecha esta aclaración, cabe comenzar con las principales transformaciones ecosistémicas. Y se ha convertido más superficie en tierra laborable desde 1945 en adelante que en los siglos XVIII y XIX juntos. Los sistemas de cultivo, que son zonas en las que al menos el 30% del paisaje lo constituyen las tierras laborables, agricultura, producción ganadera intensiva o acuicultura de agua dulce, abarcan en la actualidad una cuarta parte de la superficie terrestre. Bien, y cuando decimos y hablamos sobre la degradación de los servicios ecosistémicos, ¿de qué estamos hablando? Dicho de otro modo, ¿cuáles son esos servicios ecosistémicos que se han degradado? El informe plantea que los principales servicios ecosistémicos degradados en los últimos 50 años incluyen la pesca de captura, el suministro de agua, el tratamiento de desechos y la eliminación de la toxicidad, la purificación del agua, la protección contra los riesgos naturales, la regulación de la calidad del aire, la regulación regional y local del clima, la regulación de la erosión, la satisfacción espiritual y el placer estético. Plantea el informe también que mientras 15 servicios han sido degradados, solo 4 han mejorado y 3 de ellos están relacionados con la producción alimentaria, que son los cultivos, la ganadería y la acuicultura. Tengan en cuenta que muchas veces incrementar un servicio ecosistémico del tipo, por ejemplo, de los cultivos, bajo las modalidades que hemos visto en clase, van a presionar sobre otros servicios ecosistémicos como pueden ser la provisión de agua. Siguiendo con esta línea de pensamiento y para fijar ideas, recuerden que, a menudo, las acciones destinadas a aumentar el servicio de un ecosistema provocan la degradación de otros servicios. Veamos un ejemplo. Acciones destinadas a aumentar la producción de alimentos normalmente suponen un aumento en el uso de agua y de fertilizantes o el aumento de la superficie cultivada. Esas mismas acciones a menudo deterioran otros servicios de los ecosistemas
entre los que se incluyen la reducción de la disponibilidad de agua para otros usos, la degradación de la calidad de agua, la reducción de la biodiversidad y la disminución de la cubierta forestal, lo que a su vez puede llevar a la pérdida de productos forestales y a la emisión de gases de efecto invernadero. Volvemos entonces a las primeras clases, ¿recuerdan? Cuando hablábamos de que todo estaba relacionado con todo. Bueno, esto nos muestra, digamos, eso desde la connotación quizás más negativa. Ten en cuenta que debido a esta red intrincada de interacciones, es posible que estos cambios no se produzcan solo de forma gradual, sino que también es de esperar que ocurran cambios no lineales, potencialmente bruscos. De hecho, la evidencia indica que los cambios que se están haciendo en los ecosistemas están aumentando la probabilidad de que se produzcan justamente cambios no lineales, incluyendo cambios acelerados, bruscos y potencialmente irreversibles, con importantes consecuencias para el bienestar humano. Algunos de estos cambios bruscos o no lineales pueden ser la aparición de enfermedades, la eutrofización y la hipoxia, y la introducción y pérdida de especies. Un aspecto importante a considerar lo constituye el hecho de que los costos económicos y de salud pública relacionados a la degradación de los ecosistemas puede ser considerable. En general existe un supuesto en el imaginario colectivo de que la conservación supone una baja en la rentabilidad. Bueno, ya lo hemos conversado, esto no siempre es así. Vean estos ejemplos. A principios de la década de 1990, el colapso de la pesquería de bacalao de Newfoundland debido a la sobrepesca supuso la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo y costó al menos 2.000 millones de dólares en ayudas y readaptación profesional. Por otra parte, la incidencia de las enfermedades de los organismos marinos y la aparición de nuevos agentes patógenos está en aumento, y en algunos de ellos dañan a la salud humana. Los episodios de proliferación de algas perjudiciales en las aguas costeras están aumentando con frecuencia e intensidad, dañando otros recursos marinos como las pesquerías y también a la salud. En un brote especialmente severo producido en Italia en 1989, la proliferación de algas perjudiciales costó a la industria acuícola costera 10 millones de dólares y a la industria italiana del turismo 11,4 millones de dólares. El caso de Uruguay no nos escapamos de esto. Piensen ustedes qué pasa con el turismo vinculado a los blooms de algas que se están sucediendo en nuestras costas. Deben tener en cuenta también un tema muy importante, y es que la degradación de los servicios de los ecosistemas está dañando a muchas de las personas más pobres del mundo y es a veces el principal causante de la pobreza. La mitad de la población urbana de África, Asia, América Latina y el Caribe sufre una o más enfermedades relacionadas con la insuficiencia del suministro del agua y del saneamiento. Queda bastante claro ahora, por ejemplo, la importancia del agua en relación a la higiene con el tema del coronavirus. Bueno, imagínense en estas condiciones. Plantean que aproximadamente 1,7 millones de personas mueren anualmente en todo el mundo a causa de la escasez del agua, del saneamiento y de la higiene. ¿Sí? El deterioro de las condiciones de la pesca de captura está debilitando una fuente de proteína de bajo costo en los países en desarrollo. El consumo de pescado per cápita, a excepción de China, ha disminuido entre el 85 y el 97. Otro problema bien importante es el de la desertificación, que afecta a los medios de subsistencia de millones de personas, incluida una gran cantidad de los pobres que se encuentran viviendo sobre tierras secas. ¿Sí? Mientras todo esto ocurre, hay otro pequeño porcentaje de la población que sí hace uso, digamos que alcanza los niveles de bienestar, y bueno, nos preocupamos por la tele, el auto, el celular, incluso el consumo de naturaleza, ¿no? Y quizás no estemos viendo la otra cara de lo que está sucediendo, y es bien importante entonces tenerlo en cuenta. Continuando con esta línea de pensamiento, algunos datos más. Durante la pasada década, las desigualdades en los ingresos y en otras mediciones del bienestar humano han aumentado. Un niño nacido en el África subsahariana tiene más probabilidades de morir antes de los 5 años que un niño nacido en un país industrial, y esta disparidad es más alta de lo que era hace una década atrás. Luego plantean que a pesar del crecimiento en la producción de alimentos per cápita que tuvo lugar en las últimas 4 décadas, se estima que 852 millones de personas estaban subalimentadas en el 2000 y 2002, o sea 37 millones más que en el periodo 1997-1999. ¿Sí? O sea, si bien nosotros le mostrábamos en las diapositivas
del principio que la producción de alimentos estaba incrementando, está claro que este incremento en la producción de alimentos no está dando respuesta a las necesidades que tiene la población, porque justamente tenemos millones de personas que no acceden al alimento. Siguiendo un poco con esto, el informe plantea que el Asia Meridional y el África subsahariana, que son las regiones con un mayor número de personas subalimentadas, son también las regiones en las que el crecimiento de la producción de alimentos per cápita ha sido más bajo. Y dicen que lo más notable es que dicha producción de hecho disminuyó en el África subsahariana. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente en donde más se necesita producir alimentos, en donde no se está produciendo. Para que vean un poco las lógicas y ilógicas con las que nos manejamos. También es cierto que las poblaciones ricas se ven afectadas por esta degradación de los servicios ecosistémicos, ¿sí? Por ejemplo, las repercusiones físicas, económicas o sociales de la degradación de los servicios ecosistémicos cruzan las fronteras, ¿sí? La degradación de la tierra y las tormentas de polvo asociadas a ellas o los incendios en un país pueden deteriorar la calidad del aire en países cercanos. Las nubes de polvo vinculadas a la desertificación o a los incendios se desplazan miles de kilómetros, y esto ha sido asociado con la aparición súbita de grandes cantidades de algas tóxicas y con problemas respiratorios en regiones como América del Norte, por ejemplo. Ha afectado también a arrecifes de coral en el Caribe, ¿sí? La degradación de las tierras secas agudiza los problemas asociados con las tormentas de polvo, que son los puntos rojos que están viendo en las imágenes. Quería retomar en la última clase del curso los planteos de Barry Commoner que vimos al principio en el marco del círculo que se cierra. Commoner plantea que cualquier cosa está conectada con el resto de las cosas. Esto lo hemos visto en esta clase y a lo largo del curso. Entonces, recordarles la importancia en el marco del análisis ambiental de realizar un análisis sistémico que nos permita identificar, al menos en parte, estas conexiones. Otro elemento que plantea Commoner es que no existe almuerzo gratis. Y en este punto, en el marco del análisis ambiental, también es importante explicitar quién paga ese almuerzo y quién lo disfruta. Muchas veces quien paga no es quien lo disfruta, ¿sí? Y estas cosas tienen que hacerse explícitas. Otro punto es el de que la naturaleza conoce mejor. Y esto es como para hacernos reflexionar al respecto de cómo nosotros articulamos las acciones de nuestras sociedades en el marco del funcionamiento de la naturaleza. Nosotros no nos acoplamos a ese funcionamiento, sino que realizamos disrupciones del mismo, ¿sí? Y eso es lo que produce también todos este tipo de alteraciones y degradaciones que ya hemos visto. Y finalmente, pero no menos importante, es el planteo de que toda cosa debe ir a alguna parte. Y en este marco quería terminar entonces el curso con la pregunta de, bueno, si toda cosa debe ir a alguna parte, ¿y nosotros a dónde vamos? Muchas gracias.